Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 12 de mayo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump anuncia un acuerdo arancelario con China que incluye la apertura del gigante asiático a los productos de Estados Unidos. Además, la Casa Blanca informa que el país ya no tolerará la especulación y altos precios de los medicamentos en el país. Le explicamos qué medidas se están tomando. Y comienza en Nueva York el juicio al exmagnate de la música pop, Sean Diddy. Le tenemos los argumentos iniciales. Esto y más en Voz News, que comienza ya. Estados Unidos y China han acordado una tregua comercial clave que marca el mayor alivio en su guerra arancelaria desde el 2021. Un hecho que para la Casa Blanca es histórico. Juan Esteban Silva desde Washington, D.C. nos tiene la historia. Karina y televidentes de Voz News, Estados Unidos y China han acordado una tregua comercial clave que marca el mayor alivio en su guerra arancelaria desde el 2021. El pacto incluye una reducción mutua de aranceles durante 90 días mientras continúan las negociaciones hacia un acuerdo de largo plazo. Miremos algunas cifras. Estados Unidos baja aranceles a importaciones chinas de 145% a 30%. China reduce aranceles a productos estadounidenses de 125% a 10%. El volumen de comercio afectado además por esta guerra arancelaria supera los 600.000 millones de dólares anuales. Así que no se trata de un hecho menor. Esas negociaciones, pues hay que decir, se dieron en Ginebra. Fueron encabezadas por el secretario del Tesoro Scott Bessent, el primer ministro chino He Lifeng, y una medida que se produce luego de años de represalias cruzadas que impactaron los precios globales y tensaron la cadena de suministro mundial. Así que una muy buena noticia. Así lo explica el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. We achieved a total reset with China after productive talks in Geneva. Both sides now agreed to reduce the tariffs imposed after April 2nd to 10% for 90 days as negotiators continue on the largest structural issues. And I want to tell you that a couple of things. First of all, that doesn't include the tariffs that are already on, that are our tariffs, and it doesn't include tariffs on cars, steel, aluminum, things such as that, or tariffs that may be imposed on pharmaceuticals, because we want to bring the pharmaceutical businesses back to the United States, and they're already starting to come back. Miramos algunas cifras y cómo se comportaron los indicadores. El Dow Jones subió más de 400 puntos tras el anuncio. El yuan chino se fortaleció un 0.8% frente al dólar. Y otra cifra, el ING elevó su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto chino para 2025 al 4.7%. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre el acuerdo. Neither side wants a decoupling. And what had occurred with these very high tariffs, as Ambassador Greer said, was the equivalent of an embargo, and neither side wants that. We do want trade. We want more balanced trade, and I think that both sides are committed to achieving that. We would like to see China open to more U.S. goods. El acuerdo, Karina, televidentes de Voz News, les cuento, contempla un marco de diálogo estructurado sobre propiedad intelectual, subsidios industriales, transferencia forzada de tecnología, y se renovó por 5 años el acuerdo bilateral de cooperación científica y tecnológica con nuevas cláusulas sobre ciberseguridad, protección de datos. Así que un tema que abarca muchos temas mientras Estados Unidos continúa la negociación con otros países. Es la información para Voz News desde la Casa Blanca. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y para analizar estos acuerdos arancelarios temporales con China, hacemos contacto con el doctor Thomas Fullerton, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad de Texas en El Paso. Doctor, bienvenido. ¿Cómo ve los resultados de esta tregua en la guerra de aranceles anunciado hoy por la Casa Blanca? Es muy positivo, o sea, aranceles de más de 100% básicamente acaban con todo el comercio entre los dos países. El hecho de que la mayoría del comercio entre China y Estados Unidos es intraindustrial implica que eso también perjudicaría no tan solamente a empresas comerciales, sino también corporaciones industriales. Entonces, es un paso positivo para las dos economías. Claro. Una de las preguntas que todo el mundo se hace es qué peligros había sobre la economía del país si no se llegaba con este acuerdo comercial con China.
¿Y cómo puede asegurarse Estados Unidos de que respeten estos acuerdos? Bueno, los resultados hubieran sido muy drásticos tanto para consumidores como para empresas, porque dependemos de muchos insumos que nos llegan desde China popular. También ellos dependen de insumos que van de Estados Unidos para allá. En términos de los consumidores, hubiera aumentado mucho la inflación aquí en el país y hubiéramos observado escaseces de los tipos que no se han observado desde la pandemia. Entonces, esta tregua representa una manera de evitar la locura económica que estábamos a punto de observar. Bueno, uno de los puntos importantes de esta negociación que señalaba el presidente Trump esta mañana es que él lo que quiere es que se abra el mercado chino a los productos estadounidenses. Mencionó en específico a los productos agrícolas. ¿Pueden competir los productos de Estados Unidos en el mercado chino? Oh, sí. Los productos agrícolas de Estados Unidos pueden competir en cualquier país del mundo. Y es una buena meta obtener más acceso al mercado chino. Sin embargo, hay mejores maneras más eficientes de lograr esa meta y sería precisamente a través del Trans-Pacific Partnership, que es un organismo del que Donald Trump nos excedió hace pues ya 5 años. Entonces, lo que está buscando hacer es positivo. La manera en que lo busca lograr es muy ineficiente. Ahora, muchos nos preguntamos, porque hemos tenido un déficit comercial con China muy importante de muchos años atrás. ¿Por qué los pasados gobiernos de Estados Unidos permitieron que se llegara a este desequilibrio tan pronunciado? Bueno, el desequilibrio comercial entre los dos países en realidad no tiene mucho que ver con las prácticas comerciales de China popular, tienen que ver con el déficit fiscal de Estados Unidos. Básicamente, la economía de Estados Unidos opera en casi el 100% de su capacidad, lo cual implica que cuando hay déficit fiscales, no hay manera de absorber o de satisfacer esa demanda agregada a través de producción doméstica y tenemos que recurrir a producción internacional. Entonces, Estados Unidos puede poner aranceles muy altos en China y todos los demás países y eso no resolvería el déficit comercial del país. Eso tiene que ver con la estructura de la economía a través del déficit fiscal. Hablando precisamente del déficit fiscal que tenemos tan grande, ¿qué piensa de las medidas de recortar evidentemente el gasto del gobierno? Sabíamos que durante la anterior administración se habían aumentado los empleos, pero un gran número de esos empleos eran dentro del gobierno federal, es decir, se había agrandado la burocracia en el país y el costo. Hemos visto que el rumbo de esta administración es recortar precisamente al máximo el despilfarro, incluso en áreas como esta, en los empleos federales. ¿Cómo ve esta estrategia? El riesgo es de que muchos de esos puestos que han recortado en los últimos 100 días son puestos muy importantes que proveen servicios que busca el pueblo americano. Entonces, cuando empieza a haber problemas porque no hay suficientes empleados federales, es cuando muchos nos vamos a dar cuenta de qué papel tan importante juega el gobierno federal en Estados Unidos. Entonces, hacer recortes en el presupuesto nacional es importante, pero hay que hacerlo de una manera lógica, si no vamos a crear más problemas económicos de los que ya nos enfrentamos. Por supuesto, hay que ver con muchísimo cuidado todo esto que se está haciendo. Como usted lo dice, muchos lo ven como positivo, algunas otras personas quizá no porque les ha impactado directamente, pero esperemos que realmente ayude a nuestro país y en el déficit fiscal que tenemos y que eso ayude a equilibrar un poco la balanza también en cuanto a las finanzas de nuestro país, que no han estado por muy buen rumbo en los últimos años. Doctor, queremos agradecerle mucho el haber estado con nosotros aquí en Voz. Por supuesto, lo vamos a seguir buscando para seguir analizando el desarrollo de estas negociaciones que apenas comienzan. Hay 90 días para saber en qué va a terminar este acuerdo en la guerra arancelaria con China. Gracias por estar con nosotros. A usted, licenciada.
Y los republicanos de la Cámara de Representantes dieron a conocer un amplio plan para restringir la cobertura de Medicaid y hacer retroceder el mandato del expresidente Joe Biden sobre los vehículos eléctricos, entre otras medidas. El Comité de Energía y Comercio, que tiene una amplia jurisdicción que incluye los programas federales de salud, telecomunicaciones y energía, recibió el encargo de encontrar al menos $880 mil millones en recortes de gastos para pagar otras prioridades del proyecto de ley del presidente Donald Trump. Los republicanos evitaron en gran medida los profundos recortes de Medicaid que pretendían algunos republicanos conservadores, lo que supuso una victoria para los republicanos moderados, más vulnerables políticamente a los ataques demócratas por esta cuestión. Y el presidente Donald Trump firmó esta mañana una orden ejecutiva que busca reducir drásticamente el precio de los medicamentos recetados. Esta medida apunta a instaurar una política conocida como nación más favorecida. Vanessa Vallejo nos explica de qué se trata. El presidente Donald Trump está intentando bajar los precios de los medicamentos. Hoy ha firmado una orden ejecutiva que tiene ese objetivo. La intención es que los precios de los medicamentos acá en Estados Unidos estén atados a los precios que pagan otros países. Trump aseguró que básicamente lo que está haciendo es igualar y aplicar la política de la nación más favorecida. Afirmó que es injusto que Estados Unidos asuma los costos de investigación y desarrollo de las compañías farmacéuticas y dijo que, abro comillas, los pacientes estadounidenses estaban subsidiando efectivamente los sistemas de salud socialistas. Cierro comillas. Pues esta orden ejecutiva otorga al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., 30 días para colaborar con las compañías farmacéuticas en la reducción de precios. Si las compañías no reducen los precios en un plazo de 180 días, la orden otorga a Kennedy y a otros la autoridad para proponer normas y restricciones a las compañías farmacéuticas y las importaciones. La industria farmacéutica, por su parte, ya antes se ha quejado de este proyecto, asegurando que se trata de control de precios. Pero veamos lo que dijo el presidente cuando le preguntaron si esto es control de precios. It's not price control. No. What was price control is before. If you want to talk about price control is what they were doing. They were making us pay. They set a price and they said, here's what we're going to pay. And anything else charge America. Because at that time they had a very stupid president and it really went crazy during the last 4 years. And remember this, the Democrats are the ones that allowed this to happen. They were the ones that were the protector of this pricing system. Durante la firma de la orden, también el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., habló de la diferencia de dinero que invierten los diferentes países en el desarrollo de medicamentos. Escuchemos. We have 4.2% of the world's population. Our country represents 75% of the revenues for pharmaceutical companies. We spend in our country $1,126 per capita on drugs. In Britain, they spend about $240. They spend 1/5 of what we do. And this is true across Europe. Pues a esta intención del presidente Trump todavía le queda un largo camino por recorrer, porque es que seguramente será desafiada en las Cortes. De hecho, recordemos que durante su primera administración intentó hacer algo similar, pero fue frenado por un tribunal. Gracias, Vanessa. En otras cosas, 3 representantes demócratas por Nueva Jersey, cuya visita a un centro de detención de ICE se descontroló el viernes y derivó en una pelea con agentes federales, podrían ser arrestados según el Departamento de Seguridad Nacional. Los legisladores LaMonica McIver, Bonnie Watson Coleman y Rob Menendez Jr. presuntamente irrumpieron en el centro de detención Delaney Hall junto con el alcalde de Newark, Ras Baraka, quien fue arrestado y acusado de allanamiento. Las autoridades afirman que un agente de ICE fue agredido en el enfrentamiento que fue grabado en cámara. Si se tratase de un ciudadano estadounidense común y corriente que intentara irrumpir en un centro de detención que alberga a delincuentes peligrosos o a cualquier persona sería arrestado, declaró el sábado la subsecretaria del DSS, Tricia McLaughlin. El hecho de ser miembro del Congreso o funcionario público no significa que esté por encima de la ley, señaló McLaughlin. Y senadores demócratas mantienen conversaciones privadas sobre cómo ayudar al senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, con sus posibles problemas de salud. Un informe polémico indica, el medio de Hill indica que el senador de Pensilvania en su primer mandato se comporta de forma errática y de una manera que podría representar un peligro para sí mismo o para terceros.
2 senadores demócratas declararon al medio digital que están hablando con sus colegas sobre la mejor manera de ayudar a Fetterman, quien, según temen, está teniendo dificultades para sobrellevar las exigencias emocionales de servir en el Congreso, un trabajo estresante incluso para las personas más aptas, que a menudo se convierten en blanco de ataques políticos. Así nos vamos a la pausa comercial. El grupo terrorista Hamas libera al último rehén estadounidense que estaba secuestrado en Gaza. Los detalles de esto y más al regreso. Y recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV, Fire TV y Now Media. Vaya y ponga la palabra voz y ahí encontrará nuestros noticieros y los podcasts que tenemos para usted. Y si aún no tiene el app de voz en su teléfono celular, ¿qué espera? Sáquelo y descárguela ya. Esto le da acceso ilimitado a noticias sin censura para usted. Y lo mejor de todo, es gratis. Quédese, ya volvemos con mucho más en Voz. Los argumentos de apertura en el juicio contra el ex magnate de la música Sean Diddy Combs por tráfico sexual y asociación ilícita comenzaron este lunes en un tribunal de Nueva York. Acusado de dirigir una red criminal que obligaba a las víctimas a participar en orgías bajo el efecto de las drogas, las amenazas y la coacción, Combs, de 55 años, se ha declarado inocente de todos los cargos. La elección de los 12 miembros y 6 suplentes del jurado finalizó hoy. Durante los 2 meses que se prevé que durará el juicio, los jurados deberán permanecer en el anonimato, pero no estarán aislados. De ser declarado culpable, Diddy podría ser condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel. En otras cosas, Nissan prevé eliminar 10,000 empleos adicionales en todo el mundo, informaron hoy los medios japoneses, después de que la factoría, que atraviesa dificultades, anunciara en noviembre la supresión de 9,000 puestos. La cadena de televisión pública NHK explicó que la decisión de suprimir 19,000 puestos reduciría la mano de obra total de Nissan en aproximadamente un 15% sin dar más detalles. El grupo se negó a comentar esta información, que también fue publicada por el diario económico Nikkei. El soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel y ciudadano estadounidense-israelí Edan Alexander fue liberado el lunes por el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza tras 584 días de cautiverio. El rehén fue entregado a la Cruz Roja, según confirmaron las FDI en un comunicado. La entrega tuvo lugar en la zona de Yan Yunis, en el sur de Gaza, y fue llevada a cabo por terroristas de la Unidad en la Sombra de Hamas. Alexander, originario de Nueva Jersey, fue tomado como rehén durante el ataque de Hamas contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que terroristas palestinos asesinaron a unas 1,200 personas y secuestraron a 251. Tras la liberación de Alexander, 58 secuestrados permanecen cautivos en Gaza, según cifras oficiales del ejército israelí, incluyendo los restos de 4 estadounidenses fallecidos. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó su disposición para reunirse cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin el próximo jueves en Turquía, en un esfuerzo por buscar una solución diplomática al conflicto entre ambos países. La reunión, propuesta inicialmente por Putin, se produce después de un fin de semana marcado por un alto al fuego temporal entre Ucrania y Rusia en conmemoración del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por cierto, el presidente Donald Trump dijo que considera viajar a Turquía si ve señales de posibles negociaciones entre Ucrania y Rusia. Kiev y sus aliados europeos, junto con Estados Unidos, exigieron a Rusia un alto al fuego de 30 días y amenazaron con sanciones masivas si se niega, a lo que el Kremlin respondió rechazando cualquier ultimátum para estas negociaciones. Y el presidente Trump anunció el fin de semana un alto al fuego entre la India y Pakistán, que llevaban una semana inmersos en combates fronterizos a consecuencia de una escalada bélica. Sin embargo, varias horas después de que ambos países anunciaran el cese de las agresiones, se reportaron nuevos bombardeos a lo largo de la frontera. El secretario de Relaciones Exteriores de India acusó a Pakistán de romper la tregua. Ante esto, Pakistán respondió que fue India, en primer lugar, el que rompió la tregua y que sus Fuerzas Armadas aún están comprometidas con el pacto firmado y su implementación. En las últimas semanas, las tensiones entre India y Pakistán se dispararon tras un ataque contra turistas en Cachemira ocurrido el mes pasado.
La administración Trump restringió las importaciones de ganado procedentes de México durante los próximos 15 días debido a la plaga del gusano barrenador, capaz de causar graves problemas sanitarios tanto a los animales como a los humanos. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, anunció la suspensión de las importaciones de ganado vivo, caballos y bisontes a través de los puertos de entrada de la frontera sur con efecto inmediato debido a la amenaza del gusano barrenador. La última vez que esta devastadora plaga invadió América, nuestra industria ganadera tardó 30 años en recuperarse. Esto no puede volver a pasar, añadió Rollins. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó hoy. Escuchemos parte de lo que dijo. No estamos de acuerdo con esta medida. El gobierno de México ha estado, desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador, trabajando en todos sentidos. Y como lo he dicho en otras ocasiones, México no es piñata de nadie. Lo que hay es colaboración, hay coordinación. Pero ni hay subordinación, ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día, dependiendo de, en particular, la Secretaría de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. Entonces, a México se le respeta. Sheinbaum dijo que espera que no haya grandes pérdidas durante estos 15 días de restricción de ganado mexicano hacia Estados Unidos y espera que pronto se solucione este problema. En otras cosas, una candidata a la alcaldía de un municipio del estado de Veracruz, en el este de México, fue asesinada a tiros el domingo mientras realizaba un acto de campaña, así lo confirmó la gobernadora estatal. Se trata de Yesenia Lara, la candidata del partido oficialista Morena a la alcaldía de Texixtepec, quien fue atacada la noche del domingo cuando marchaba acompañada por una caravana de simpatizantes. Vamos a dar con los responsables de este cobarde asesinato a la candidata y simpatizantes de Morena en Texixtepec. 4 personas fallecidas y 3 heridos, informó la gobernadora estatal, Rocío Nale, también militante de Morena, a través de su cuenta de X. El expresidente uruguayo José Mujica atraviesa la fase terminal de un cáncer de esófago y recibe cuidados paliativos para evitar el dolor. Así lo informó su esposa, la exvicepresidente Lucía Topolansky, a un medio local. En enero, Mujica reveló que el cáncer se había extendido por su cuerpo y que no haría más tratamientos a sus 89 años de edad. La situación actual es terminal, aseguró Topolansky, detallando que están haciendo lo necesario para que viva el último pasaje de su vida lo mejor posible. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, es inicio de semana, ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que hace titulares. China y Estados Unidos llegan a un acuerdo temporal arancelario entre las naciones por 90 días. De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ambos países reducirán los aranceles en 115 puntos, por lo que Estados Unidos dejará tarifas o aranceles del 30% a los productos del gigante asiático, mientras que Pekín mantendrá un 10% sobre las mercancías estadounidenses durante este periodo. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, comenzamos con esto que parece ser un gran anuncio, la reducción temporal de los aranceles. Como ya lo mencionamos, Estados Unidos las va a dejar al 30%, China las va a dejar al 10%. ¿Significa esto una victoria para la administración Trump y de alguna manera para la economía estadounidense? ¿Cómo lo ves, Vanessa? Yo creo que sí, es decir, yo creo que el presidente Trump lo que está haciendo es una estrategia de apretar y aflojar según cómo se comporten y según sus objetivos. Hay gente diciendo que esto es un retroceso, que esto es que como no pudo, entonces se echó para atrás. Yo creo que no, que él siempre ha hecho eso. A él siempre lo han juzgado porque trata bien a gente que no debería tratar bien, pero lo hace como estrategia. Yo lo veo así. Y creo que un análisis total pues se tendría que dar después de que pasen estos días y ver finalmente qué se consigue. Pero a mí me alegra que esto haya pasado, y creo que a los mercados y a los americanos también les alegra, y si finalmente se consigue un comercio más justo con China, yo creo que el resultado va a estar muy bien. Bueno, y una de las cosas que señalaba el presidente esta mañana es lograr que el mercado de China se abra
a los productos estadounidenses. En particular, él mencionaba los productos agrícolas. Alfonso, ¿debería Estados Unidos priorizar acuerdos bilaterales con otros países, como el reciente que anunció con todo el Reino Unido, para aislar de alguna manera a China en lugar de negociar directamente con Pekín o mantener contacto comercial directo con China es vital? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, y respectivamente lo que yo piense, yo creo que Estados Unidos ya ha dicho que se va a mantener. O sea, si algunos pensábamos que iba a haber un aislamiento, parece que no se va a dar. O sea, de que se va a mantener una relación comercial con China. Y estoy de acuerdo totalmente con Vanessa. Ahora mismo no creo que podemos cantar victoria de nada. O sea, se da una pausa por 90 días y regresamos al estatus arancelario que teníamos antes de que se anunciaran los aranceles. Entonces, todo va a depender de lo que se logre en estos 3 meses. Si hay unos grandes avances que abra realmente el mercado chino a nuestros productos. Pero hasta ahora lo único que se ha logrado con este último acuerdo, que honestamente de la manera que se anunció, de la manera que lo anunció Trump, porque recordemos que Trump dijo que esto era un reset, o sea que ya estábamos empezando de cero, que se había llegado a un acuerdo de envergadura y realmente lo que se ha hecho es regresar al status quo, como estaban las cosas antes. Entonces todo va a depender de lo que se logre. Sí creo que al tener 3 meses se puede entrar a una negociación más estratégica que no vaya a tener un impacto nefasto en la economía de Estados Unidos, porque yo creo que la administración se preocupó de que imponer estos aranceles, el 145% que se iban a imponer de una manera drástica, iba a tener un impacto muy fuerte en la economía americana, de que iba a quedar que no solo que iban a aumentar los precios, pero que mucha gente iba a quedar sin empleo. Entonces yo creo que de esta manera se puede entrar en una negociación comercial, pero quizás más estratégica, pero habrá que ver si se logran importantes resultados para Estados Unidos. En estos pocos días en que se impusieron estos aranceles, como lo mencionas, del 145% por parte de Estados Unidos, del 125% por parte de China, ¿quién se vio más afectado? ¿Cómo lo ves, Orlando? Creo que Estados Unidos. Realmente no tengo datos a la mano sobre qué tanto afectó esto a la economía china. No creo que considerablemente, pero el mayor impacto fue político. Y es que Trump recibe un impacto político. Xi Jinping no recibe ningún tipo de impacto político. Yo no creo que a nadie le importa que digan las encuestas en China sobre si apoyan o no a Xi Jinping, sobre cuál es la opinión de la gente sobre el Partido Comunista o lo que sea. En cambio, en Estados Unidos sí importa qué es lo que piensa el electorado. Y gran parte del electorado creo que está un poco frustrado por cómo se estaban dando las cosas con el tema de los aranceles. De alguna manera, el regreso al punto cero es una victoria yo creo que para el consumidor más que para la administración, porque evita lo que venía siendo esta escalada que estaba teniendo un impacto importante en la economía. Entonces, para la administración no creo que precisamente sea un triunfo, yo creo que simplemente evitó una catástrofe. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo que sí beneficie al gobierno, beneficie a Estados Unidos, a la nación, a la soberanía, al mercado americano, y que pueda lograr el retroceso de la influencia de China en el mundo, que yo creo que es el propósito real de esta pugna comercial que hay con el régimen chino. Claro, sabes que en esto de precisamente quién se había visto más afectado en estos días en que estuvieron estos aranceles en vigor, estaba leyendo un reporte hoy del New York Times en ese sentido, y muchas industrias y muchas fábricas en China se estaban viendo sumamente afectadas e incluso estaban buscando desesperadamente en dónde colocar los productos en otros países para tratar de balancear un poco la pérdida con Estados Unidos, porque dejaron de recibir órdenes, por supuesto. Como sabemos, aunque China es un gran productor, su mayor consumidor y por mucho es los Estados Unidos de Norteamérica. Rápidamente, ¿en dónde queda el papel y la negociación del fentanilo? Recordemos que un 20% de los aranceles de Estados Unidos a China es precisamente por la producción de fentanilo, los materiales que ellos envían, en este caso a México, y que luego se construye el fentanilo allá y se cruza por la frontera azul. ¿En dónde queda esa negociación en esto de los aranceles, Vanessa?
Pues ese arancel por el fentanil ahí sigue precisamente por lo importante que es para esta administración, pero lastimosamente con China el asunto es que no solo llega hasta donde logren un acuerdo, si es que se logra un acuerdo, sino que de ahí en adelante va a tocar creer, pero verificar, porque China tiene una historia de simplemente engañar y yo creo que el mandar drogas hacia Estados Unidos es en parte también más allá de la cuestión económica, es esa intención de esa visión de imperio de destruir a su enemigo. Y creo que van a seguir intentándolo, por eso el camino es largo, más allá del acuerdo que se logre para intentar, digamos, cumplir y frenar a China en ese tipo de cosas. Por supuesto, también el presidente mencionaba que ya había habido acuerdos con China anteriormente en relación a los productos agrícolas de Estados Unidos y que simple y sencillamente no los estaban cumpliendo en ninguna administración anterior. Les estaba pidiendo cuentas de por qué no los estaban cumpliendo. Vámonos a este siguiente tema porque hoy también el presidente firmó una orden ejecutiva para reducir los costos de las medicinas recetadas desde un 30 hasta un 80%. Ahora, ¿es realista esperar reducciones de precios de hasta el 80%, como lo afirmó el presidente? ¿Y cómo se pueden implementar estas reducciones en un plazo de 30 días, Alfonso? Bueno, no creo. O sea, yo creo que la orden ejecutiva le falta fundamento legal, es un documento declaratorio. La administración dice que si las farmacéuticas no cumplen, pues entonces que ellos pudieran tomar acción regulatoria, pero nuevamente, ¿bajo qué fundamento legal? ¿Bajo qué estatuto? O pudieran comprar medicamentos del extranjero. Mira, es injusto. Hay países en los que se paga 3 veces menos que en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, parece que nosotros estamos subsidiando los medicamentos para otros países para que puedan pagar menos, ¿verdad? Las farmacéuticas hacen dinero en este mercado, pero es precisamente porque está desregulado, porque el gobierno no entra a negociar precios, irónicamente. Pero aquí no hay un estatuto, por lo tanto, no, creo que es algo declaratorio, es un llamado a la farmacéutica. No veo que tenga realmente dientes, por eso las farmacéuticas están celebrando esto. Yo creo que el miedo que ellos tenían es que la administración fuera a trabajar en legislación para tratar de controlar los precios, pero francamente no creo que tenga impacto. Yo sé que la administración hizo mucho ruido sobre esto, pero el impacto es cero. Claro, y sobre todo en este tema que mencionas, hay que recordar el conflicto de interés que podría haber y que ha denunciado el ahora secretario de Salud en relación a los lobistas y a los incluso miembros del Congreso que de alguna manera han recibido o están involucrados donaciones por estas farmacéuticas. Lo veíamos en el caso de Bernie Sanders, por ejemplo, cuando Robert F. Kennedy Jr. le decía que él había recibido grandes sumas de dinero para su campaña por parte de farmacéuticas. Pero para agitar a Orlando un poquito y provocarlo, quiero decir que cuando se trata de medicamentos, que son cosas fundamentales para los Estados Unidos, o sea, si estuviéramos hablando de intereses, estuviéramos hablando de usura, ¿verdad? ¿Cómo se explica? No sé. Entonces yo creo en la economía, pero a veces el Estado tiene que entrar para corregir injusticias que afectan directamente a la gente. Entonces yo creo que aquí hay un argumento. No sé cómo lo ve Orlando. Sí, esa era mi siguiente pregunta, porque muchos han criticado esto y incluso lo han comparado al control de precios que intentaba o proponía Kamala Harris durante la campaña. ¿Cómo lo ves, Orlando? Sí, efectivamente. Yo creo que los controles de precios han sido siempre una bandera de la izquierda, de la extrema izquierda, sobre todo de la radical, que representaba Kamala Harris o pudiera representar Bernie Sanders, y lo hemos visto aplicado en países socialistas, y lo que han provocado es pobreza, es mercado negro, es desabastecimiento. Yo entiendo que evidentemente hay un problema gigante con las farmacéuticas y quizá pudiera haber un problema moral aquí con el tema de las farmacéuticas. El problema es que el control de precio no es necesariamente la solución. Sí. Orlando, todos los países europeos, por jugar el rol de abogado del diablo, todos los países europeos negocian precios. Bueno, sí. ¿Y por qué tendríamos que pagar? Y ahí te preguntaría, ¿por qué tendría entonces Estados Unidos que pagar más por los mismos medicamentos? O como lo decía Alfonso, ¿por qué Estados Unidos tendría que pagar quizá toda la parte de investigación, absorberla a Estados Unidos para que otros países se puedan beneficiar a menor costo? Y todos nosotros lo estamos pagando. ¿Cómo lo ves, Orlando?
Bueno, de acuerdo. Yo creo que ahí lo que... a ver, el tema de la Unión Europea, pues en términos económicos es un completo fracaso, ¿no? Lo que vemos en Europa. Y precisamente por eso estamos viendo grandes los problemas que tiene Europa, precisamente por esa cartelización y regulación que se ha impuesto en los países europeos, y por eso vemos a Reino Unido queriéndose salir de eso. Yo estoy de acuerdo, creo que hay un problema grande con la farmacéutica. El problema es cuál es la solución. Muchas de estas compañías producen en Estados Unidos. Hay un problema con la producción de medicamentos porque muchos tienen patentes y entonces prácticamente se hacen monopolios en torno a la producción de un medicamento en particular. El problema es que, primero, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a obligar a la farmacéutica a bajar los precios? Imagino que con amenazas, bien sea confiscatorias, bien sea fiscales o bien sea, pues, no sé, llevarlo a un nivel que yo no creo que llegue en este caso. Pero vamos a suponer que lo haga, que fuerces a la farmacéutica a bajar los precios. ¿Por qué tienen ese precio? Yo creo que es lo que hay que ver exactamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay alternativas? ¿Dónde están las alternativas? Por ejemplo, hoy me comentaba alguien, no, es que la India produce el mismo medicamento 15 veces más económico. Bueno, 15 veces menos seguro, 15 veces menos control sanitario, 15 veces menos estudio e investigación detrás. Todo eso tiene un costo. Entonces, yo creo que hay que ver bien cuál es la solución desde el mercado que podría provocar que bajen los precios. Vanessa. Es que el gobierno, aunque lo intente, no lo va a resolver. Claro. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues yo lo que veo acá es el mismo problema que hay con, por ejemplo, los precios de las universidades. Es un mercado inflado por el mismo financiamiento del Estado. Si el presidente Trump hubiera dicho, amenazo con desfinanciar las drogas que se compran, porque lo que hace el Estado es que financia y da dinero para los medicamentos a través de Medicaid y a través de Medicare. Entonces, si el gobierno deja de... Entonces, eso lo que hace es que como da tanto dinero para esos medicamentos, infla el precio y las personas normales, los privados, terminan pagando ese precio inflado por todo el dinero que el gobierno americano da a través de Medicaid y Medicare. Y seguramente, efectivamente, se benefician, por ejemplo, los europeos con ese dinero. Pero la solución no es que el gobierno le imponga a una farmacéutica un precio, porque la farmacéutica simplemente no puede bajar el precio así. La solución sería dejar de inflar el mercado a través de ese tipo de cosas. Eso si se quiere una solución, digamos, por esa vía. Pero ¿cómo lo dejas de inflar? O sea, ¿cómo lo dejas de inflar? Que, por ejemplo, que los programas de salud del gobierno como Medicare y Medicaid no cubran ya entonces esos costos, o que cubran cierta porción del costo para que entonces baje el precio, o ¿cómo se puede hacer eso? Claro que el presidente diga, no vamos a dar toda esta cantidad de dinero a través de estos programas, y entonces la Unión Europea tiene que subir el dinero que da a través de eso. Pero eso es diferente a fijar un precio. Es diferente decir, yo voy a dejar de dar este dinero, a fijar un precio, que fue lo que dijo el presidente Trump. Pero aquí a mí algo que me llama mucho la atención es que una solución que es muy clara y que se ha hablado muchas veces, y que de hecho la han hablado los republicanos más liberales en medida de económica, es porque no se permite que otras medicinas, lo que ellos llaman reimportación de los países de la OCDE, porque no dejan eso. Lo que tienen aquí es una barrera también a la entrada de medicinas de otras farmacéuticas, y eso es precisamente el lobby. Entonces, yo no sé, creo que aquí puede resultar, como todo con Trump, puede resultar muy bien, porque resulta que entonces se balancea un poco el gasto, pero yo creo que hay formas más fáciles. Abramos el mercado. Yo creo que eso es una buena idea, abrir el mercado, si realmente estamos comprometidos con la libre economía. Mira, la verdad es que yo estoy de acuerdo con Orlando, increíblemente, de que no es fácil resolver esto. Pero sí, de esto podemos llegar a una conclusión, y es que yo creo en la libre economía, pero aquí vemos cómo a veces la libre economía no resuelve todo, y el gobierno tiene que intervenir para corregir algunos problemas, para reajustar algunas cosas. Eso es una realidad. Hay gente que piensa que el mercado lo puede resolver todo. Eso no es así. Es un problema complejo, no hay soluciones falsas. Yo sí creo que una de abrir el mercado completamente sería controversial, porque efectivamente hay medicamentos que se hacen en el extranjero que no son muy seguros, pero bueno. Pero puede ser una posibilidad, un tema bastante complejo. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese, que aún hay más aquí en el panel de voces.
Como le informamos, Pakistán e India llegan a un acuerdo de cese al fuego gracias a la intervención de Estados Unidos. Y por otro lado, Putin y Zelensky se reunirán en Turquía para ver si finalmente se termina el conflicto entre sus dos naciones. Regresamos con nuestros analistas para hablar de estos temas. Comenzamos con esto, Vanessa, el cese al fuego entre India y Pakistán, mediado por los Estados Unidos. ¿Es esto una prueba de liderazgo de Trump para evitar los conflictos entre potencias nucleares, como él lo mencionaba esta mañana, o simplemente un alto temporal que no resuelve el conflicto de Cachemira? ¿Cómo lo ves? Pues yo lo que veo es un presidente Trump utilizando su estrategia de amenazas y aranceles para solucionar absolutamente todo, que si ustedes lo piensan, lo que mencionábamos antes de los medicamentos, también la amenaza es que si no se bajan los precios va a poner multas para las importaciones y a castigar también con una especie de aranceles a las farmacéuticas. Y creo que eso es lo que ha conseguido con esto, que muestra el poder económico que tiene Estados Unidos, que muestra cómo le creen al presidente Trump. Me parece que está bien que utilice este tipo de estrategias. Ahora, creo que lo que tendrá que hacer es poner la amenaza a largo plazo para que digamos, el cese al fuego se mantenga a largo plazo y los costos de seguir la guerra sean más altos que lo de evitarla por cuenta de las condiciones que ponga el presidente Trump, que yo creo que es una cosa muy inteligente porque Estados Unidos no puede solucionar los problemas de fondo de los países. Lo que sí puede hacerles es muy costoso que estén en guerra, diciéndoles, pues si van a estar en guerra les voy a poner cargas económicas. Por supuesto. Y bueno, él decía el presidente Trump que había hablado con ambos países, que iba a negociar intercambio comercial con ellos, lo cual era muy importante también. Entonces esto fue parte de las negociaciones. Vamos a ver qué sucede en un futuro. De lo que se está hablando también es de la reunión propuesta para esta semana en Turquía entre Zelensky y Putin, cara a cara por primera vez, los dos gobiernos, para tratar de solucionar este conflicto. ¿Esto demuestra de alguna manera la capacidad de negociar del presidente Trump o hay un riesgo, no sé, demasiado alto de ceder demasiado a Rusia? ¿Cómo lo ves, Orlando? Bueno, esto sería un hecho histórico y sería un hito en todo el proceso del conflicto y las negociaciones en más de estos 3 años. Porque si algo no había ocurrido y estaba muy remoto de ocurrir, era precisamente que Zelensky se viera con Putin. ¿Por qué han accedido? Pues por la administración Trump. Y eso demuestra exactamente la capacidad de negociar de la administración Trump, de poder juntar a quienes hasta hace un par de días jamás se hubieran podido haber reunido. Esto acelera considerablemente la posibilidad de que se resuelva el conflicto. Yo creo que una reunión entre Zelensky y Putin va a cambiar el tono de absolutamente todo. No es lo mismo que se insulten, uno desde Moscú y el otro desde Kiev o desde Washington, a que lo hagan pues cara a cara, se digan las cosas y traten de resolver esto con la mediación de Estados Unidos. Entonces, ahora estoy optimista sobre el curso de la guerra. Yo creo que pudiera resolverse algo y ojalá se haga de la mejor manera. ¿Qué podemos esperar de esta reunión, Alfonso? Y bueno, el presidente Trump ha dicho incluso que él podría asistir. ¿Sería positivo que asistiese? ¿Cómo lo ves? Bueno, definitivamente. Ahí es que Estados Unidos pudiera hacer una diferencia. Mira, definitivamente en cuanto a India y Pakistán, eso se debe a la intervención de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente Vance hablaron con tanto el primer ministro de la India, Modi, con el de Pakistán, Sharif. Obviamente estos países tienen diferencias históricas, religiosas entre hindús y musulmanes que datan desde la declaración de independencia de ambos países. Pero bueno, yo creo que fue importante y incluso el Santo Padre, León XIV, reconoció este acuerdo. En el caso de Rusia y Ucrania me parece que es un tema muy fluido y yo no sé si aquí podemos cantar victoria. Es más, algunos lo ven como algo negativo, porque recordemos que Trump estaba apoyando la propuesta de un cese al fuego de 30 días hecha por los europeos y Rusia finalmente dijo que no. Pero Rusia, para no quedar mal, entonces responde y dice, bueno, lo que proponemos es una reunión de gobierno a gobierno. Fue una propuesta rusa, no de la administración Trump. Entonces,
¿está realmente aquí Putin negociando auténticamente o esto es todo un juego para seguir ganando tiempo y no tiene ningún interés en lograr la paz? Entonces, ante esa propuesta de Putin, ahí es que Zelensky, que se queda sin cartas, es que sugiere, bueno, entonces, si nos vamos a reunir, que sea una reunión entre Putin y yo, o sea, entre los dos presidentes. Él es el que hace la propuesta. Entonces, yo creo que sí es interesante, pero el que Trump esté presente pudiera ayudar a que no sea una reunión sencillamente para show, para Putin, para decir que él sí se está reuniendo con los ucranianos, pero que realmente lleve a algo. No sé si estoy tan optimista, estoy empezando a darme cuenta, como el propio Trump estaba diciendo en estos últimos días y semanas, que quizás a Vladimir Putin sencillamente no le interesa la paz. Claro, ahora la pregunta es, ¿debería Estados Unidos trabajar con más aliados europeos y la OTAN en Ucrania para tratar de resolver ese conflicto? ¿Cómo lo ven? Porque en este caso es Estados Unidos directamente con ellos dos. ¿Cómo lo ven? Es que yo no veo cómo los europeos me da la impresión que Putin no respeta a los europeos. La Unión Europea, incluyendo Inglaterra, aquí como que no tienen ningún tipo de forma de presionar. Aquí, si hay discusiones, es por Trump. En ese sentido, sí, esta reunión, todo este proceso se debe a Trump. Yo lo que creo es que Estados Unidos de alguna manera tiene que tratar de asegurarse de que estos contactos valgan algo. Por eso tener a Trump en Turquía, aunque entiendo que Marco Rubio sí va a estar en Turquía, que si no está Trump, pues está Marco Rubio, lo que llevaría a Orlando a aplaudirlo este viernes. Mira, ya te conseguí el aplauso para el viernes. Bueno, vámonos ahora al siguiente tema, que también es importante. Se lo reportábamos el viernes. 3 representantes demócratas por Nueva Jersey, cuya visita a un centro de detención de ICE se salió de control el viernes, derivó en una pelea con los agentes federales y podrían ser arrestados, según el Departamento de Seguridad Nacional. Legalmente hablando, Alfonso, ¿fueron las acciones de los representantes demócratas Coleman, Menéndez y McIver al intentar ingresar al centro de detención de ICE un ejercicio legítimo de supervisión congresional o un acto irresponsable que puso en riesgo la seguridad de los agentes y los detenidos? Mira, si fue un ejercicio legítimo, como ellos argumentan, entonces el 6 de enero fue un ejercicio legítimo de los ciudadanos de tratar de entrar y participar en el proceso de selección de un presidente. O sea, ellos entraron cuando entró un autobús con unos inmigrantes ilegales, ellos se metieron por ahí. Ellos argumentan que ICE no los estaba dejando entrar, que salieron muchos efectivos de seguridad, que los estaban provocando. Entonces ellos decidieron violar la ley, hacer trespassing, entrar ilegalmente. Eso no está justificado, ellos no están sobre la ley, entonces es muy posible que sean procesados. O sea, el argumento de ellos no tiene sentido. Se están tratando de justificar, violar la ley nunca está justificado. Y es curioso porque el paralelo con el 6 de enero es lo mismo. O sea, ellos no pueden violar la ley porque se sienten que están siendo ignorados. Hay otras maneras de lograr el que ellos puedan inspeccionar ese centro de detención. Vanessa, ¿cómo lo ves? Es sorprendente al punto al que han llegado los demócratas, es sorprendente que estén, porque la mayoría, es que no recuerdo si el porcentaje es 70%, pero de 70 para adelante creo que es de los que están en ese centro de detención son criminales. Entonces, lo que dicen las autoridades es por el bien de nuestro personal, por el bien de ellos mismos, simplemente no se puede entrar así. Y yo creo que aquí la verdad es que es una situación difícil para la administración, porque seguramente, yo creo que si se va a un juicio, seguramente estos congresistas sí rompieron la ley, pero también como que cruzar esa línea de castigar y de juzgar a unos congresistas es una línea peligrosa para una administración porque puede, o sea, esa gente la votó gente, es decir, no aparecieron de la nada, son votados por personas, puede como que causar un efecto, como encender más el problema. Tenemos del otro lado también a Alexandra Ocasio-Cortez diciendo que si les pasa algo a ellos
o que si pues llega a un juicio o alguna cosa así, que se las van a tener que ver con ella. Entonces es una situación bastante tensa. Y creo que sí es una línea bastante complicada, aún sí tiene razón para una administración cruzar y poner en un juicio a congresistas. Entonces es muy triste que los demócratas hagan este tipo de cosas, pero creo que precisamente es lo que ellos quieren, llegar al borde, llegar a este tipo de cosas. Orlando, ¿cómo lo ves tú? De acuerdo, mira, no hay justificación para eso que hicieron. Yo creo que claramente es pues se está violentando la integridad de una oficina, además como la de ICE, que representa la autoridad, que representa pues el Estado de Derecho y la ley en Estados Unidos. Se está haciendo para hacer política, es un pésimo mensaje para los americanos, para quienes están inscritos y quienes siguen al Partido Demócrata, pero yo tampoco volvería a esto un tema demasiado grande, porque eso es precisamente, como dice Vanessa, a lo que aspiran estos congresistas, a victimizarse, a plantearse como los defensores de los inmigrantes, los que defienden a los underdogs frente a la administración, frente a una administración despiadada, y si empieza una persecución, como lo van a presentar ellos, contra ellos, pues eso los va de alguna manera a legitimar y a volverlos mucho más relevantes de los que son. Yo los dejaría en la relevancia, no les daría tanta importancia. Y bueno, simplemente que el alcalde de Newark pasó su mal rato, dejarlos claro que ellos no tienen derecho a estar ahí, sacarlos y seguir adelante con las deportaciones. Este fin de semana veíamos también circular las imágenes de una mujer siendo detenida por agentes de ICE y un vecindario volcándose sobre los agentes de ICE para impedir su detención. Las autoridades han dado a conocer que esta mujer tenía delitos. ¿Qué tanto influye esta conducta que vemos, bueno, por parte de los legisladores en lo que estamos viendo en algunos sectores de la ciudadanía también de tratar de intervenir en las detenciones por parte de ICE? En 30 segundos cada uno. Vanessa, comienzo contigo. Sí, yo creo que lo que estamos viendo es unos demócratas pasándole a gente de pronto desinformada o de buena intención, esa idea de que toda la gente que están deteniendo es gente buena, que son ángeles. Ahorita vemos en ese centro de detención de ICE unos hippies gritando y pidiendo perdón a la gente que está detenida en el centro de ICE, es que por tratarlos así, cuando es gente que por lo menos rompió la ley al entrar. Entonces creo que eso sí está, digamos, ese mensaje está llegando a cierta gente y es peligroso que la gente ahora salga, que las comunidades salgan a evitar una detención de ICE porque ponen en riesgo a la misma vida de la gente que está intentando hacer ese tipo de cosas. Alfonso. Yo creo que hay que respetar la ley y el orden. Ellos están tratando de manipular la opinión pública, pero recordemos que ellos le radicaron cargos criminales al presidente Trump. El presidente Trump tuvo que venir aquí a Washington ante un juez, un proceso de arraignment. Pues yo creo que lo mismo, no es que haya que arrestarlos públicamente, pero con tal que se citen al Tribunal de Distrito aquí cerca en Washington y se sometan al tribunal para que sean procesados criminalmente. Yo creo que eso hay que hacerlo, porque si no, esto se va de las manos, y hablar claramente al pueblo americano. Y cerramos contigo, Orlando. Bueno, ese es el resultado de precisamente episodios como el que vimos la semana pasada, en la medida en que los demócratas traten de pervertir el Estado de Derecho, amén de la defensa de los migrantes ilegales, pues vamos a seguir viendo expresiones espontáneas como las de la gente. Por eso es que yo no haría de esto un escándalo para no darles más relevancia, pero sí buscaría que haya consecuencias para quienes asumen este tipo de actitudes. Así cerramos el panel del día de hoy. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias, Vanessa Vallejo, Orlando Bendaño y Alfonso Aguilar. Y gracias a usted por su sintonía y su confianza en Voz News. Queremos invitarlo a suscribirse a nuestro canal de YouTube y, por supuesto, a seguirnos a través de las redes sociales. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.